bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Región F, el programa que hacemos con tanto cariño desde acá, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Hoy día estoy sola, le mando un beso enorme a mi querida Karen Trachtenberg, pero en realidad no estoy completamente sola porque, como ustedes saben, tengo una gran invitada acá en el estudio, pero que vamos a conocer, como ya es tradición, a partir de la siguiente nota introductoria. Imagina crecer en un país donde tu lengua materna no es reconocida oficialmente y donde acceder a la educación, la salud o el trabajo se convierte en un desafío constante. Esa ha sido la realidad de miles de personas sordas en Chile, una situación que comenzó a cambiar en 2021 con la promulgación de la Ley 21.303, que reconoce la lengua de señas chilena como lengua oficial y obliga al Estado a garantizar los derechos lingüísticos y culturales de esta comunidad. Para hablar de esta realidad nos acompaña Lilian Loézar Pérez, una de las principales referentes en inclusión y neurociencias de nuestra región. Con un doctorado en neurociencias cognitivas aplicadas y múltiples magísteres en neurorehabilitación, educación superior y psicología clínica, Lilian ha dedicado su trayectoria a la investigación y la docencia en instituciones de salud y educación, además de haberse desempeñado como directora regional del Colegio de Psicólogos de Chile. Su trabajo ha estado marcado por la convicción de que la inclusión no puede quedarse en el papel, debe hacerse efectiva en las aulas, en los hospitales, en los espacios de trabajo y en la vida cotidiana. Con una visión interdisciplinaria, ha puesto foco en la educación inclusiva, el neurodesarrollo y la salud mental de niños, niñas y adolescentes, siempre con la premisa de que el respeto a la diversidad es la base para una sociedad más justa. Lilian, muy bienvenida acá al Región F. Un honor estar contigo, querida colega, además de otra institución de educación superior amiga, la Universidad de Playa Ancha, así que de verdad súper honrada y súper feliz de tenerte con nosotros acá en el Región F, querida Lilian. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, porque es igual, como tú dices, compartimos otra casa y la Universidad de Playa Ancha fue la que me vio nacer acá en este país. Oye, Lilian, bueno, vamos a hablar de un tema que yo sé que no solamente, porque hay que decirlo, bueno, ustedes en la nota vieron el extenso currículum de Lilian, un tema que no solamente, en el cual no solamente eres experta, sino que también te apasiona. Y es muy bonito, ¿verdad?, cuando uno ve el compromiso con el cual tú te refieres justamente a este tema. Y voy a entrar también de lleno en lo que dice la ley. Y vamos a decir lo que dice la ley, porque el papel, como decimos, aguanta mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, la ley 21.303 reconoce la lengua de señas como lengua oficial. Sí. Pero los datos muestran que 9 de cada 10 escuelas con niños sordos no tienen intérpretes. ¿Qué tan concreto hoy en día es el reconocimiento de esta ley? ¿Es efectivamente una ley que solamente se está quedando en el papel? ¿Es una ley que data ya de hace no tanto rato, pero ya un rato? Ya hemos visto que hay otras leyes que en buena hora se agradece, como la ley de inclusión, han tenido quizás mucha más, por lo menos más prensa. ¿Qué pasa con esta ley que cuesta tanto implementarla? Lo que pasa es que entender la cultura sorda, entender que la lengua de señas no es solamente un aspecto funcional, llamémosle así. Bueno, o sea, antes quiero saludar a toda la comunidad sorda y decirles de que voy a presentar la ley y que pienso a futuro todas las personas manejemos lengua de señas para poder realmente incluir. Entonces, volviendo a tu pregunta, entender que la lengua de señas no es solamente un acto funcional de compartir información, sino que más bien tiene que ver con una forma de mirar la vida. Entonces, al reconocer que la lengua de señas es parte integral de la cultura sorda, estamos reconociendo a los sordos como comunidad propia, con valores propios, con formas de vida, con una cosmovisión, etc. Entonces, si bien es cierto, se reconoce en el papel, como tú bien dices, en términos reales, la mayoría de las personas oyentes, y ahí nos tenemos que hacer cargo nosotros, ¿no? Entendemos que el sordo, como no puede, a lo mejor yo no sé lengua de señas, le paso un papel para leer. Pero lo que escribió y quien lo escribió es una persona oyente. Por lo tanto, lo escribió en idioma oyente. Y por lo tanto, no entiende lo que está leyendo. Y no tiene que ver con un tema intelectual, sino que tiene que ver con su forma de estructurar las ideas, porque nosotros las construimos el pensamiento a partir del lenguaje. Absolutamente. Por eso es que no nos acordamos cuando nacimos, ni nos acordamos cuando nos sacaron los pañales, y una serie de hitos importantes en nuestra vida. Si no nos acordamos es porque no tenemos recuerdo, y el recuerdo se graba a partir del lenguaje.
Por lo tanto, ellos, cómo estructuran el mundo es a partir de las cosas que ven, que visualizan, de los gestos, del rostro. Entonces, a lo mejor yo voy a decir mi casa, pero basta con que haga casa mía Ujú, o casa y listo. ujú, Pero ellos, como te digo, estructuran el lenguaje de otra manera. Entonces, leer no lo entienden, pero no lo entienden no porque les falte un intelecto, ujú. insisto, sino que tiene que ver con su forma de construir el mundo. Y ahí es donde estamos al debe los oyentes. Ujú. Justamente hay un desfase enorme entonces entre lo que es y lo que debería ser. Esta ley es del 2021, pero todavía hay gente que habla, por ejemplo, de sordo-mudo. Hay gente que todavía la escuchamos lamentablemente usar esa terminología y al haber también muy pocos niños y niñas proporcionalmente, porque en el fondo es es una comunidad importante, pero proporcionalmente al interior de los colegios son muy poquititos. Entonces son estudiantes que tienen que adaptarse, como decías tú, con un esfuerzo enorme a un entorno completamente auditivo y en el caso escolar se ha detectado, lamentablemente, que muchos son víctimas de bullying, acoso Mm. y aislamiento. ¿Cómo lees tú, Lilian, esta contradicción y este enorme retraso de los derechos de la comunidad sorda, pero también dentro de la comunidad sorda lo que debería ser más preciado dentro de esa comunidad que son los niños, niñas y adolescentes? Lo que pasa es que nosotros venimos arrastrando un modelo arcaico que tiene que ver con el modelo médico, en el cual se plantea que la persona que tiene o tiene una falta sensorial es un discapacitado. Ujú, Entonces, por lo mismo, siempre se habló del discapacitado auditivo. Y de ahí el sordo, claro, como no tiene una reverberancia, no tiene un retorno de lo que dice, no habla. ujú, Pero no porque tenga incompetencia a nivel articular, exacto. ¿no? Ni garganta ni nada, sino que simplemente como no hay un retorno, no aprenden a hablar. Ujú, Y por muchos años se trabajó para que ellos fueran oralistas, es ujú, decir, se les obligaba a hacer algo que para ellos no era natural. Entonces, ¿por qué? Porque estaban con el afán médico de que esto hay que mejorarlo, como que fuera una mejora, ¿no? exacto. Como de, tienes que... Y la verdad que ellos sienten, porque claro, pueden hablar, pero conciben el mundo a partir de lo que ven. Entonces, la estructura mental es distinta. Entonces, podemos entrar en la neurodivergencia, digamos, la neurodiversidad. Entonces, yo creo que eso ha afectado muchísimo el entender que aunque yo le pase una lectura, no van a entender lo que están leyendo porque su cosmovisión es distinta. Entonces, creo que hacen una comparación bastante fuera de lugar, ¿no? Y el enfoque está puesto en lo médico, ¿no? Está enfermo o discapacitado, como que Ujú. fuera algo negativo, ¿no? Y es su condición y por lo tanto ellos construyen su mundo en base a su condición. Desde luego que sí. Y justamente respecto a ese tema, el 90% de los niños, niñas sordos nacen en hogares con padres oyentes, Mm. donde los padres o los cuidadores o los hermanos mayores, ¿verdad?, pueden oír. Y esto los condena, y me imagino que se relaciona el concepto con lo que tú estabas explicándonos recién, o los condena, perdón, a la privación lingüística. Si puedes profundizar un poquito en este concepto y qué consecuencias tiene también eso en el desarrollo, no intelectual, pero sí como expresivo desde la autoestima, me imagino yo, de esos niños, niñas y adolescentes que no se están pudiendo conectar con el mundo que les rodea, como tú muy bien decías, no por una discapacidad intelectual, ni mucho menos, sino que porque la forma de construir el mundo, la forma de relacionarse, de vincularse, su cosmovisión es distinta. Claro, de hecho, comparto lo que tú planteas y tiene que ver, insisto, con esta necesidad de que la sociedad tiene a que lo que haga la mayoría es lo que está bien hecho. Entonces, como la mayoría habla, entonces lo que él debe tratar de hacer es hablar. Y sobre todo entender quizás que en los papás oyentes, claro, no saben lo que es ser sordo porque son oyentes, obviamente. Entonces, muchas veces retrasan la estimulación y retrasan el diagnóstico para poder trabajar lo que es estimulación temprana. Generalmente con todas las personas que son sordas, que son ciegas, que tienen algún sentido menos, se trabaja lo que es integración sensorial. Entonces, a partir de otros sentidos, yo compenso esta falta porque mi cerebro es plástico. O sea, no es que mi cerebro una parte funciona para la audición, como antiguamente se creía, otra parte para los ojos, otra parte para... No, mi cerebro funciona completo para cualquier accionar que yo tenga. Entonces, si yo entreno a este cerebro para captar mejor información que está en el entorno, voy a ser más agudo
visualmente y voy a compensar quizás mi falta de audición. Pero si yo tengo un niño que no lo estimulo, sino que lo tengo ahí, simplemente le asisto, y asistencial significa darle de comer, mudarlo, sacarle los chanchitos, etcétera, pero no estoy incorporando sus otros sentidos, ese niño va a estar deprivado de estimulación. Entonces, claro, va a ir a un colegio donde obviamente los compañeros no hablan lengua de señas, donde los profesores no manejan lengua de señas, y ese niño lo vamos retrasando en el desarrollo cognitivo. ¿Por qué en el fondo no hay una conciencia como sociedad desde las políticas públicas? Porque sabemos que la ley sin incentivos, sin dinero, es ley muerta sin financiamiento finalmente. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que falta, por una parte, realmente entender lo que significa que ellos construyan su visión de mundo distinta a la que lo hace un oyente. Yo creo que eso es la base fundamental y el respeto a la identidad que es de la persona sorda. O sea, es su lengua y por lo tanto, si yo respeto a la persona, no voy a esperar que él aprenda español, Claro, porque porque eso no sería, claro, eso no es inclusivo. eso es una asimetría de Exacto. poder. O sea, como la mayoría hablan, entonces obligo a que haga algo antinatural. Sin embargo, si yo soy una sociedad abierta a la neurodiversidad, si yo no sé hablar español, voy a buscar una nueva forma de comunicarme contigo. Pero ese paso están esperando que solamente los sordos lo hagan hacia el oyente. ¿Se entiende? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona sordo, claro, se comunican entre ellos y yo te digo que no es solamente la técnica ya de casa o qué sé yo, sino que hay muchos contenidos que son propios, gestuales, Ujú, ¿ya? O sea, esto para todo el mundo sabe que es un techo, ujú, es icónico, o sea, ujú, se reconoce solo por el gesto, ujú, sacar punta, o ujú. sea, ¿te fijas? Entonces, eso se espera, que la sociedad entienda que no solamente la forma de comunicarse es oral, sino que también es gestual. Gestual. Y ahí creo que tenemos una falla nosotros como país en general, porque somos bastante, y eso que somos gesticuladores, pero somos menos que en comparación con otros países Con otros latinoamericanos. países, Sí. justamente. Pero, ¿cómo sientes tú que ha avanzado el país y quizás en relación a otras realidades, a otras culturas que tú conoces tanto al interior de Latinoamérica o quizás en otras latitudes más del primer mundo, como se dice? ¿Cómo estamos en Chile en relación ya no solamente a la comunidad sorda, sino que en relación, digamos, a las personas que viven en situaciones de discapacidad, muchas de las cuales, como la sordera, son invisibles muchas veces, son situaciones de discapacidad que no son visibles, digamos, en una primera instancia. Por ahí conversaba hace un tiempo atrás lo que pasó, por ejemplo, en las protestas, el estallido social, que como las personas en el fondo sordas se ven como personas en el fondo más, digamos, más comunes, ¿verdad? No se detecta muchas veces que son personas de la comunidad sorda y ellos tienen un sonido obviamente que de repente es gutural y pensaban que Exactamente. estaban siendo violentos. Mm. O sea, hay una serie de problemas que tienen que ver con los derechos humanos finalmente, Lilian. Pero es que justamente por lo que te digo, porque en el fondo yo me considero superior por el hecho de que hablo. Entonces te obligo a ti, que no eres una persona oyente, a que tú generes el diálogo conmigo. Yo no estoy pensando en cuál es tu diálogo o cómo tú dialogas, sino que estoy imponiéndote mi forma de dialogar. Ujú. Y ahí es el primer error, porque estoy haciendo una asimetría relacional. Pero eso pasa también En con otras todo. neurodivergencias, por ejemplo. Absolutamente, Claro. po, absolutamente, porque si yo entiendo que, por ejemplo, tengo en mi grupo de estudiantes o lo que sea, o personas neurodivergentes, sobre todo en lo que es trastorno espectro autista, y yo entiendo que si yo hablo en una segunda mirada, ¿no? Como en abstracto, Ujú. no tiene por qué entenderlo. Entonces yo tengo que acomodar mi lenguaje. Por eso te digo, si yo quiero comunicar, soy yo la encargada de manejar mi lenguaje, digamos, manejar mi gestualidad para que el otro me entienda. Pero si yo le hablo y sigo en lo mío, en el fondo le estoy imponiendo que me entienda. Y eso es una simetría relacional y además tremendamente autoritaria. Y a tu juicio, Lilian,
¿qué debería incluir la formación docente, por ejemplo, en Chile? Lo hablamos incluso antes de partir el programa. No existe el ramo, No, quizás algunos profesores lo podemos hacer, el ramo, por ejemplo, de periodismo inclusivo. Y hemos visto una investigación, ¿verdad?, de unas alumnas que estamos cogiendo, la importancia que es mantener informada a la población sorda, ¿verdad? así es. Em, pero ¿qué entonces es un poco como lo que falta desde la formación de los docentes, que en el colegio hayan docentes que manejen la lengua de señas, que estén familiarizados con ella, al menos, o al menos que tengan una sensibilización por entender esto que tú nos has explicado generosamente a lo largo de esta entrevista? Lo que pasa, insisto en el tema de que las mallas curriculares, aparte que están obsoletas en muchas cosas, que considero importantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo valórico. Porque si yo desde pequeño o profesor enseña desde la base al respeto al otro, como decía Maturana, como un legítimo otro, es decir, en paridad, yo me voy a preocupar de entender el contexto del otro. Sobre todo en este minuto que vivimos, migración, Mm. ¿te fijas? Yo entenderé lo que está diciendo o está intentando decirme la persona haitiana, entenderé lo que me quiere decir la persona venezolana o la persona colombiana, o yo interpreto porque aquí se dice así. Entonces, muchas veces hay choques culturales, sobre todo comunicacionales, porque lo que intentó decirme una persona yo lo tomé como una falta de respeto o lo consideré como una desubicación, y a lo mejor es su estilo natural, porque en su país se dialoga de esa forma. Entonces, mientras no tengamos la apertura de entender que cuando uno hace un acto comunicativo, en el fondo lo que es dos cerebros que se ponen a dialogar, no es un cerebro, no es que yo te tengo que imponer mi punto de vista como yo lo veo. Esto también obviamente afecta la integralidad de la persona. Sabemos que entre el 40 y el 50% de los niños y adolescentes sordos presentan problemas justamente emocionales, y te quiero llevar a un área que es tuya, que es la psicología. Menos del 10% de estos niños está accediendo justamente a contar con apoyo psicológico. ¿A qué se debe esto? Falta en el fondo también formación de profesionales del área de la salud. No estoy pensando solamente en la psicología, pensemos en que generalmente estamos liderando los rankings de mala salud mental acá en nuestro país, pero también en una persona que necesita, que es de la comunidad sorda, que necesita algo tan simple como ir a la posta, ir al CEFAM, atender una emergencia. O sea, no estamos preparados para cosas que, como te decía hace un momento atrás, tienen que ver con derechos y Así, con deberes básicos, básico, mínimos. mínimo, sí. Mira, yo creo que aquí pasa, por un lado, el que nosotros nos aperturemos a aprender, así como la lengua de señas, lengua autóctona, en fin, o sea, en el fondo es decir, claro, yo hablo español, pero quiero saber qué hablan mi Ujú. entorno y no imponer que porque en Chile hablamos español, todos tenemos que hablar y entender de la misma manera. Pero más allá de eso, aparte de aperturarnos, yo creo que esta ley lo que hace es visibilizar la necesidad de reconocer primero a la comunidad sorda. Mm. ¿Te fijas? Porque obviamente es la comunidad que menos se ve. Pero como tú decías, por ejemplo, a mí me lo contaban personas sordas que veían a un grupo correr hacia, no sé, la izquierda o la derecha, y ellos salían detrás corriendo. Entonces, como no escuchaban el ruido de las balizas o qué sé yo, eran a los primeros que tomaban presos. Mm. Y no sabían por qué estaban ahí y qué estaba pasando, porque cruzaron una calle inadecuadamente. Ujú. Entonces, ese vacío tiene que ver, y discúlpenme, yo sé que el periodismo es algo que lleva a la delantera, pero pasa muchas veces porque ellos prenden la televisión. Por ejemplo, aquí hay una falta de respeto, a mi juicio, ojo, me estoy haciendo cargo de lo que digo, donde tú ves a la persona, intérprete, en este pedazo, Mm. y toda la pantalla es de la persona que está transmitiendo de manera oral. Esa asimetría ya te habla de un, no sé, ¿por qué no en otros países, por ejemplo, se comparten las pantallas? Ujú. ¿Ya? Hay Se dos, divide, claro. se dividen. Tú me preguntas las experiencias. En las experiencias que yo he tenido en otros países, por ejemplo, te voy a contar lo que yo viví en la Universidad de Beijing, en China. Ellos, por ejemplo, trabajan con toda la familia. Porque el primer diagnóstico, porque tú sabes que ellos cuidan mucho al primero y al segundo hijo, Ujú. porque después no pueden tener más, o tienen que pagar. Entiendo que Beijing estaba levantando esa ley, todavía no me queda claro. Y en ese caso, toda la familia era entrenada en lengua de señas. Entrenada, o sea, estamos hablando de que iba un profesor
un intérprete, un facilitador lingüístico. Facilitador lingüístico, hablamos de una persona sorda que sabe señas, que quizás no tiene un título profesional, pero es experto en Ujú, su lengua, po, ujú, nativa. ujú. Y entrenaba a toda la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya el niño tiene que ir al jardín, toda la familia conversa. Entonces no se le priva, ¿no? Porque es distinto que estemos todos tomando té, cumpleaños, no sé, ya están todos soplando las velas y el niño está mirando. ¿Qué pasa? Y ve puros movimientos de boca. Mm. No No está está incluido, aunque lo tenga aunque sentado lo en la tenga primera sentado en la fila, mesa. ¿te fijas? Entonces, el concepto de inclusión, ¿qué significa? ¿Un espacio físico? ¿O significa que en todas las actividades participe? Y para todas las actividades que participe, necesariamente yo tengo que aprender a comunicarme como él necesita la comunicación. No es fácil aprender lengua de señas y tampoco es fácil acceder, o sea, en el fondo, estoy hablando de lengua de señas, lo hemos también conversado, certificada, ¿verdad? O sea, en el fondo, Sí. ¿cómo profesionalizar y cómo lograr también como ampliar no solamente la conciencia de toda la sociedad, sino que también quizás poder ampliar, no sé cómo decirlo, casi como las vocaciones de las personas que quieran profesionalizarse y formarse en esta? Yo creo que es como un círculo vicioso, o sea, es un círculo vicioso, pero podría ser un círculo virtuoso, porque quizás Así si es es. que efectivamente se cumpliera la ley, sería necesario, por lo tanto, que todas las instituciones tuvieran un intérprete y por lo tanto habría trabajo para las personas que estudiaran en CFT o en los lugares donde se dicta, ¿verdad? La carrera. Y eh, además eso, fíjate qué lindo lo que tú estás diciendo, porque además eso permitiría regular la profesión. Porque si hay algo que hoy día se habla del intérprete, pero de repente tú ves asociaciones, grupos que entregan certificaciones de lengua de señas nivel uno, nivel 2, nivel 3, y de repente con eso basta para ofrecer cursos, ¿no? Porque es un tema también de ingresos, ¿no? Yo lo entiendo así, pero ya legitimar al intérprete obligaría que se controlaran los programas de educación, las horas de intervención, cuántas horas pasa enseñando, cuántas horas pasa frente a una comunidad sorda, cuántas veces interactúa, En el fondo, como las horas de vuelo, en el fondo, o sea, por ejemplo. tomémonos las cosas en serio, en el fondo. O Por, sea, ¿por qué no va a requerir exacto, la comunidad sorda el mismo nivel de profesionalización que se exige, por ejemplo, a una traducción, voy a inventar, intérprete inglés-alemán, no sé? por ejemplo, Claro. ¿te fijas? Y tú de repente ves que personas que son políticamente importantes, como nos pasó en una oportunidad, que estaba en un discurso una persona que era presidente del gobierno y la persona estaba dirigiendo la música y general, o sea, era cadena nacional y la persona estaba diciendo cualquier cosa, menos Lo que está. lo que la persona estaba dirigiéndose al país. Mm. Entonces, ahora sí hay más regulación, porque los mismos intérpretes se han organizado para controlar, pero fíjate, los mismos, digamos, porque da rabia Mm, que además de tenerle poco espacio, que ese poco espacio sea utilizado por una persona con cero ética, mm. absolutamente, ¿no? Pero además de la cero ética, desinformando, porque el sordo no entiende lo que está pasando ahí y no, nosotros fuimos inclusivos porque teníamos un intérprete. Entonces, eso se va a poder regular en la medida que también se obligue a tener un intérprete calificado por el Ministerio de, no sé, Desarrollo Social, el mismo SENADI, el Ministerio de Educación. Te fijas, hay varias instancias que podrían Que supervisar podrían eso. supervisar aquello. Generalmente cuando hablamos, así como somos adultocéntricos para muchas cosas, cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, las más distintas y también la comunidad, perdón, sorda, solemos como infantilizar, nos preocupamos mucho de los niños, niñas y adolescentes. Pero te quiero llevar justamente al tema de la inclusión de las personas adultas sordas. ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está en otras legislaciones en términos de inclusión laboral? ¿Hay alguna experiencia que te parezca destacable o alguna experiencia justamente quizás en el extranjero que se pueda emular, algún modelo que podamos seguir en este tema? Porque claro, a veces nos quedamos con el tema justamente de las escuelas, ¿verdad? De una primera infancia, por la importancia, como decíamos hace un momento, que tiene la formación de la identidad, de la autoestima. Y el Pero desarrollo cerebral. claro, pero ¿qué pasa después? Bueno, la experiencia, mira, qué lindo, o sea, me encanta la pregunta porque justamente nosotros como universidad estamos postulando, no hemos subido todos los papeles porque todavía nos queda un poquito,
a una investigación que es caracterizar a todas las personas neurodivergentes en su ámbito laboral. Todavía como país no tenemos ningún documento que responda a la calidad del trabajo, cuánto las personas desertan del trabajo, cuántos han sido hostigados en el trabajo. Hay como elementos aislados. En otros países obviamente eso está mucho mejor planteado. Hay hasta guías técnicas que orientan al profesional al que contrata y de alguna manera le va planteando la forma, por ejemplo, las personas con neurodivergencia que a lo mejor pueden llegar y pedirles una actividad y si no han terminado la actividad no los saque de la actividad. Ujú. Déjelo que termine la actividad porque lo va a hacer mejor que nadie, lo más probable. Entonces, mandarlo a otra cosa, eso es algo que no se podría en una persona neurodivergente. Potencie, sáquele provecho, entre comillas, no un Mm, provecho me sí, obvio. refiero sano. Sí. Se nos acaba el tiempo como es costumbre, hay cosas que no cambian en este programa, pero te quería preguntar, pensando que hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son urgentes. Tú como alguien que ha estado en la primera línea, como se dice ahora, ¿verdad? Con la comunidad sorda, apoyando, sensibilizando, estudiando también. Mm. eh, ¿Cuáles crees tú que serían las medidas más urgentes como para ayer para poder lograr una inclusión de la comunidad sorda de verdad, no solo en el papel? Bueno, lo primero que tiene que ver con nosotros, nosotros digo porque pertenezco a una universidad pública, la obligación moral. Si nosotros como país, instituciones públicas, asumimos una ley, o sea, lo mínimo es practicarla. Porque tú no puedes sacar una ley y que se quede ahí, menos las organizaciones públicas, tendríamos que darle el ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí sería, por un lado, que en todas las organizaciones públicas existiera un facilitador, como lo hay en personas que hablan haitiano, creolé, y Ujú. están en los hospitales, eso mismo, pero enseña. Mm. ¿Te fijas? En todas las instituciones públicas. Y también facilitar aprendizaje de las personas que quieran de su trabajo aprender. Porque, claro, a lo mejor no a todos les interesa lengua de señas. Gesticule, porque la persona sorda va a estar atento a su gesto. Si sonríe, ya partimos con una buena base. ¿Te fijas? Ya partimos con un vínculo, Ujú. que es desde el amor, desde el cariño. Y del resto se va a ir dando solo, porque la persona sorda sin duda tiene intención comunicativa. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Y con relación a los colegios, yo creo que ahí ha habido un desastre. Un desastre. De hecho, estoy como perita en un caso de denuncia porque el colegio tiene contratado a un intérprete y tiene 2 niños en 2 jornadas distintas. Entonces, este intérprete viene en la mañana o viene en la tarde. Y en la tarde sabemos que los ramos son de arte, música, que son ramos más livianitos. Ujú. Entonces, el niño que viene a la clase en la tarde va a tener apoyo en educación física, en arte, pero lo que es lenguaje, Temática. matemática, inglés, que son la ciencia, no tiene apoyo. ¿Por qué? Porque este intérprete está en la mañana. Entonces, en términos contractuales, cumple la cantidad de horas que el requisito dice tantas horas por persona sorda. Pero ¿realmente está cumpliendo la necesidad? ¿Está cubriendo la necesidad? No, po. Mm. Entonces, ese es el punto. ¿Y por qué se desaniman los chicos? Y de todas las neurodiversidades, los sordos son los que primero desertan en el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque justamente terminan vacíos, porque no entienden nada. Y en vez de ayudarlos a que entiendan con intérpretes o facilitadores, los van pasando de curso para que no se sienta discriminación. Pero si yo apenas conozco las letras o conozco los números y le estoy pasando ecuaciones, o sea, ¿qué niño se va a quedar sentado mirando las ecuaciones? Se va a querer ir. Ujú. Y entonces, lamentablemente, esa lógica cuantitativa de los DAEM como se llamen hoy día, que tiene que ver con la plata, están provocando mucho daño, porque hay una desvirtuación, a mi juicio, de lo que la ley plantea. O sea, yo cumplo, tengo el intérprete, yo cumplo, pero cumplen desde el número. Que es lo que está pasando con esas personas, ¿verdad? Exactamente. Lilian, muchas gracias por tu generosidad. Yo creo que una conversación muy necesaria que nos puede servir a todos para, como tú decías, partir desde la empatía. Yo creo que de ahí para adelante se pueden construir muchas cosas. A usted, desde luego, invitarlo ya nos quedan poquitos programas, así que para invitarle a un próximo capítulo donde vamos a estar, como siempre, con una gran invitada. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.